Hola, mis queridos y mis queridas, qué enorme dicha y qué gran honor poder compartir este momento con cada uno de ustedes el día de hoy. Me presento con la sencillez de mis años y la riqueza de mis vivencias. Soy Josefina Ramírez Hernández, una mujer de 73 primaveras, cada una tejida con hilos de alegrías y pesares, de aprendizajes y de un amor profundo por la vida. Mis raíces, esas que me anclan a la tierra, están en Malinalco, en el corazón del Estado de México, un paraje místico y lleno de historia. Pero el destino, con su sabiduría inquebrantable, me trajo a esta apacible villa de Tepoztlán, aquí en el hermoso estado de Morelos. Este rincón del mundo, con su aura serena y el aliento puro que desciende de las montañas, se ha convertido en mi refugio, en mi santuario personal. Cada amanecer, al ver el majestuoso Tepozteco teñirse de dorado, siento una gratitud inmensa, una bendición divina que me abraza y me recuerda la magnificencia de la creación. Es un regalo que aprecio con cada fibra de mi ser, un recordatorio constante de la belleza que aún perdura en nuestro mundo. Ahora que el sol de la tarde dibuja sombras largas en mi hogar, mi tiempo se desliza con placidez entre dos grandes amores que nutren mi espíritu. Por un lado, tengo mi pequeño huerto en la parte trasera de la casa, un jardín modesto pero lleno de vida donde siembro mis hierbas aromáticas, mis vegetales y mis flores, observando con asombro cómo la tierra generosa devuelve con creces cada semilla que le confío. Por otro está el arte de mis manos, la creación de mis entrañables muñecas de tela. Estas pequeñas figuras, nacidas de retazos de tela e hilos de colores, son mi pasión y también mi sustento, pues las ofrezco con orgullo en la feria artesanal que se celebra cada fin de semana en el centro del pueblo. Es un equilibrio armonioso entre la quietud de la tierra y la vibrante energía del arte, un ritmo que me permite mantener viva la chispa de la creatividad y la conexión con la naturaleza, elementos esenciales para mi bienestar en esta etapa de mi existencia. Fue hace aproximadamente 15 años cuando la vida me invitó a un nuevo sendero, después de colgar el pizarrón y despedirme de mi amado rol como maestra de primaria. El recuerdo de aquel inicio es tan nítido como el agua de manantial. Mi dulce nieta Lucía, con la mirada curiosa y el alma pura de la infancia, me planteó un desafío que encendió una chispa en mi corazón. Deseaba una muñeca que fuera diferente a las frágiles y efímeras de plástico que el mercado ofrecía. Anhelaba una compañera de juegos con el encanto de antaño, una figura con alma, quizás como las que yo misma había creado en mis años mozos. Con ese pedido en mente, desempolvé una caja llena de retazos de tela, tesoros coloridos guardados con celo, y con mis manos, acostumbradas a la enseñanza pero también al arte del bordado, confeccioné una pequeña muñequita. Cada puntada fue un acto de amor, cada detalle, como los lazos de listón o los botones que rescaté de mi antiguo costurero, le infundió una personalidad única. La dicha en el rostro de Lucía al recibir su muñeca fue mi más grande recompensa, una explosión de alegría que iluminó toda la habitación. Su entusiasmo contagió a todas sus amiguitas, quienes, al ver tan singular creación, también anhelaron poseer una de esas piezas únicas. Fue así, de boca en boca, que la demanda creció de manera orgánica y espontánea. Pronto, las madres de las pequeñas se acercaron a mí con encargos, deseosas de que sus hijas tuvieran una de esas entrañables compañeras de juegos que evocaban la nostalgia de tiempos pasados y la resistencia de lo bien hecho. De esa manera tan sencilla y natural, nació este modesto emprendimiento, un trabajo que más allá de cualquier beneficio material, me colma de una profunda satisfacción y un gozo inigualable. Cada muñeca que creo lleva consigo un pedacito de mi alma, un susurro de las historias que mis manos han tejido a lo largo de los años, y esa es la verdadera riqueza que encuentro en esta labor. Mi rinconcito aquí en Tepoztlán, mi hogar, es la perfecta encarnación de la sencillez y la calidez. No ostenta lujos, pero cada espacio está impregnado de un ambiente acogedor y de la esencia de una vida vivida con plenitud. Tengo esta terraza, mi refugio predilecto, que se asoma a un jardín modesto donde mis plantas florecen con vitalidad, llenando el aire con aromas dulces y colores vibrantes. Es ahí donde, en las tardes de verano, cuando el sol se inclina y el calor se vuelve un suave abrazo, me balanceo en mi hamaca favorita, dejando que el murmullo de las hojas y el canto de los pájaros me arrullen mientras disfruto de una taza de mi té de hierbabuena, una infusión que calma el espíritu y nutre el alma. Dentro de la casa, he destinado una habitación especial para mis labores de costura,
un santuario de creatividad donde los retazos de tela están meticulosamente organizados por gamas de color. Los hilos de todas las texturas y tonalidades esperan su turno, y mi máquina de coser antigua, una reliquia que ha resistido el paso del tiempo, todavía funciona con una precisión admirable. Es en este pequeño taller improvisado donde transcurro la mayor parte de mis horas, inmersa en el placentero proceso de dar vida a mis muñequitas. Cada puntada es una meditación, cada detalle un acto de cariño, mientras de fondo me acompaña la radio, entonando esas rancheras melancólicas y apasionadas que tanto me conmueven y que han sido la banda sonora de gran parte de mi existencia. Suenan las notas y las voces de antaño, llenando el aire con historias de amor y desamor, de valentía y desgarro, y yo me dejo llevar por la cadencia de la música, sintiendo cómo se entrelaza con el ritmo de mi aguja y el fluir de mis pensamientos. Este ambiente, tan personal y significativo, es el escenario de mis creaciones, un espacio donde la inspiración fluye libremente y donde cada muñeca se convierte en un pequeño reflejo de mi ser. Y antes de adentrarme más en el relato de mi vida, quería dirigirles una petición muy especial a ustedes, quienes me honran con su atención. Por cierto, no olviden suscribirse a Cartas de L.A. Abuela para más historias como esta. Les espero con cariño. Me llenaría de inmensa alegría y curiosidad saber desde qué rinconcito de nuestro vasto mundo están sintonizando este humilde encuentro y, sobre todo, en qué momento del día encontraron este video. Fue quizás al amanecer, con la taza de café humeante en la mano, como un primer sorbo de tranquilidad, o tal vez después de la comida, en esa pausa sagrada que nos regala la tarde para el sosiego y la reflexión. ¿O acaso ya entrada la noche, cuando el silencio se adueña de todo y el espíritu busca historias que acaricien el alma? Siempre, y digo siempre, me tomo el tiempo de leer cada uno de sus comentarios, y créanme que me llena el corazón de una alegría inexplicable saber de dónde provienen, y aún más, que dedican un preciado instante de su jornada a escuchar las memorias de esta abuela. Compartan conmigo un pedacito de su día, de su lugar, y si les nace del alma, regálenme un me gusta y suscríbanse al canal Cartas de L.A. Abuela. Haciéndolo, se asegurarán de no perderse ninguna de las próximas narraciones que deseo compartir con ustedes, hilos de vida que estoy segura, tocarán alguna fibra en su propio ser. Hoy, sin embargo, quiero abrirles una puerta hacia un capítulo de mi existencia que ni siquiera mis propios nietos conocen en su totalidad. Es una historia que he guardado en lo más profundo de mi corazón por muchísimos años, una verdad silenciada por el peso del recuerdo, por la punzada que aún provoca al evocarla. Pero siento que es el momento de desvelarla, con la esperanza de que, quizás, pueda ofrecer una luz o un consuelo a alguien que se encuentre atravesando un periodo de adversidad, una etapa oscura en su propio camino. Porque, mis queridos acompañantes, la vida, la mía al menos, no siempre fue esta calma que hoy contemplo desde la serenidad de mi terraza. Hubo un tiempo en que el cielo pareció desplomarse sobre mi cabeza, un periodo en el que el dolor y la desesperación amenazaron con ahogarme por completo. Fue entonces cuando tuve que excavar en lo más recóndito de mi ser, buscando fuerzas que ni siquiera sabía que poseía, reservas de resiliencia y coraje que emergieron en el momento más crítico. Esta historia que hoy les confío es un relato intrínseco sobre la familia, sobre los lazos que nos unen y cómo estos pueden, a veces, desgarrarse en pedazos, dejando cicatrices invisibles pero profundas. Es una crónica de la confianza, de cómo se puede quebrar en mil fragmentos, dejando un vacío desolador, y fundamentalmente, es una narración sobre la imperiosa necesidad de transformarse, de metamorfosear nuestro ser más íntimo para poder sobrevivir a las más crueles adversidades. Nací, como les decía, en Malinalco, un diminuto poblado en el Estado de México, enclavado majestuosamente a los pies de aquel cerro donde reposa un imponente sitio arqueológico, cuna de antiguas civilizaciones. Pocos tienen el privilegio de conocer este rincón mágico, pero quienes lo visitan atestiguan su belleza sin igual, un paisaje donde los cerros se visten de un verde intenso y el aire vibra con una atmósfera mística, casi palpable, que ha atraído a peregrinos y curiosos desde tiempos inmemoriales. En ese entorno, crecimos como una familia sencilla, pero indisolublemente unida por el amor y el respeto mutuo. Mi padre, Gerardo Ramírez, era un hombre de principios, un contador meticuloso y respetado que dedicaba sus jornadas a la presidencia municipal del pueblo.
Su figura esbelta y alta, siempre coronada por un sombrero cuando salía, era familiar para todos los habitantes, y su risa era una melodía que llenaba de júbilo cualquier espacio, un sonido que evocaba la más pura alegría. Por otro lado, mi madre, Carmen Hernández Ramírez, era el alma de nuestro hogar y la luz en el aula. Era de esas maestras de primaria de antaño, dedicada y amorosa, que enseñaba con pasión todas las materias a los pequeños, inculcando no solo conocimientos, sino también valores y un profundo amor por el saber. De estatura mediana, su cabello siempre estaba recogido en un moño impecable, y sus ojos, de un café dulce y profundo, reflejaban una bondad infinita. Sus manos, siempre activas y llenas de ternura, desprendían un sutil aroma a lavanda, la fragancia de su jabón preferido, un perfume que hasta hoy asocio con su presencia. Nuestra morada familiar se erigía en la calle Morelos, en el número 27, a escasos pasos de la efervescente Plaza Central. Era una construcción vetusta, con su propia alma de madera y detalles en piedra que revelaban la amalgama de culturas, la huella de la colonización española e indígena que había dado forma a nuestra región. La casa se abría con un pasillo largo que invitaba a la exploración, llevando a 4 habitaciones donde se resguardaban nuestros sueños y secretos. La sala, amplia y acogedora, albergaba un sofá de madera adornado con cojines que mi madre bordaba con esmero, cada puntada un testimonio de su paciencia y amor. La cocina, con su fogón de leña siempre encendido, era el corazón palpitante de nuestro hogar, el lugar donde nos congregábamos cada noche, no solo para cenar, sino para compartir las historias del día, las risas y las confesiones. Y el patio era mi paraíso personal, un Edén particular con árboles de guayaba y zapote que ofrecían su sombra generosa, y un pequeño gallinero donde el cacareo de las aves marcaba el ritmo de la vida. Cómo añoraba y amaba ese patio con cada fibra de mi ser, un espacio de libertad y aventura. Era en ese idílico refugio al aire libre donde transcurría la mayor parte de mi infancia, un escenario de infinitos juegos y descubrimientos. Trepaba a los árboles con la agilidad de una ardilla, sintiendo la áspera corteza bajo mis manos y la brisa acariciando mi rostro mientras observaba el mundo desde las alturas. Cuidaba de las gallinas con una devoción casi maternal, recolectando los huevos aún tibios y observando con fascinación sus movimientos peculiares. Y por supuesto, era el telón de fondo de mis travesuras y juegos con mis 2 hermanos mayores, Augusto y Renato, quienes, con su energía inagotable, transformaban cada rincón en un campo de batalla imaginario o un reino fantástico. Mi rutina de niña era un lienzo de sencillez y armonía, marcada por el ritmo natural del día. Me despertaba con los primeros cantos del gallo, un reloj natural que anunciaba el amanecer. Por cierto, no olviden suscribirse a Cartas de Elia Abuela para más historias como esta. Les espero con cariño. Luego, me sentaba a la mesa para disfrutar de un reconfortante café con leche fresca y un trozo de pan casero, recién horneado por las expertas manos de mamá y untado con mantequilla, un manjar que aún hoy evoco con nostalgia. Después me dirigía a la escuela, que se encontraba a solo 4 cuadras de nuestra casa, un breve paseo que me llenaba de expectativas por lo que aprendería. Estudiaba con ahínco durante la mañana y regresaba a casa justo a tiempo para la comida, que invariablemente consistía en frijoles con arroz, alguna verdura fresca de la huerta, y en los días más afortunados, un pequeño trozo de carne que nos parecía un verdadero festín. Por la tarde, tras ayudar a mamá con la tarea de lavar los trastes, llegaba el ansiado momento del juego. Me sumergía en partidas de escondidas, perseguía a mis amigas en la roña, saltaba con destreza en el avión o construía intrincadas casitas bajo la sombra protectora del árbol de zapote. Mis cómplices en estas aventuras eran Lupita y Teresa, mis inseparables amigas, quienes vivían en la misma calle y compartían la misma pasión por la imaginación. Juntas dábamos vida a nuestras propias muñecas, creaciones rústicas pero llenas de encanto, elaboradas con olotes de maíz y vestidas con los retazos de tela que mamá guardaba meticulosamente de sus labores de costura. Los domingos eran días sagrados, imbuido de una atmósfera especial y una cadencia distinta. La jornada comenzaba con nuestra asistencia a misa en la majestuosa iglesia del pueblo, una edificación que formaba parte del exconvento agustino, donde el incienso y los cánticos llenaban el aire con una sensación de paz ancestral. Después de la ceremonia, toda la familia se congregaba para el almuerzo, una comida que siempre era más elaborada y festiva que las de los días de semana. El plato estrella era,
sin duda, el pollo de rancho, tierno y jugoso, acompañado de ese mole casero que solo mi madre sabía preparar con una receta secreta, un sabor que evocaba la esencia misma de nuestra cultura y tradición. Por la tarde, cuando el calor del mediodía comenzaba a ceder y una brisa fresca acariciaba la piel, mi padre nos llevaba a dar un paseo tranquilo por la ribera del río, donde el murmullo del agua y el verdor del paisaje nos envolvían en una profunda conexión con la naturaleza. Otras veces recibíamos la visita de nuestros vecinos, quienes se acercaban para compartir un café con pan de dulce y entablar amenas conversaciones en la terraza, un intercambio de historias y risas que fortalecía los lazos de nuestra comunidad. Era una existencia sencilla, sí, pero rebosante de una felicidad que se tejía en cada pequeño momento compartido, una vida plena de afecto y armonía. Sin embargo, cuando apenas había cumplido los 10 años, la trama de nuestra familia se vio alterada de forma irreversible. Mi madre, con un anhelo profundo de expandir nuestro hogar, había intentado concebir más hijos después de mi nacimiento, pero la naturaleza, con sus designios inescrutables, no se lo permitía. 3 embarazos perdidos marcaron su alma con una tristeza profunda y creciente, y yo, en mi inocencia infantil, la escuchaba sollozar suavemente en las noches, creyendo que nosotros, sus hijos, estábamos sumidos en el dulce abrazo del sueño. Fue en ese momento de desolación y esperanza renovada que mis padres, con una nobleza de espíritu que siempre admiré, tomaron una decisión trascendental: abrir nuestro hogar y nuestros corazones a un niño necesitado de amor y de un refugio seguro. Vamos a ofrecerle un hogar a un niño que clama por cariño, decía mi madre, con sus ojos brillando con una esperanza inquebrantable, una luz que disipaba las sombras del pasado. Así fue como Julián, un pequeño de apenas 8 años, 2 menos que yo, llegó a nuestra familia, trayendo consigo un soplo de aire fresco y una promesa de un nuevo comienzo. Era un niño delgado, con el cabello oscuro como la noche y unos ojos grandes y penetrantes que observaban el mundo con una atención casi felina, absorbiendo cada detalle de su nuevo entorno. Al principio, su presencia era discreta, marcada por una timidez palpable, hablaba poco y se dedicaba a observar todo con una curiosidad contenida, como un pajarillo recién llegado al nido. Pero mi madre, con su infinita paciencia y su corazón inmenso, supo ganarse su confianza. Se sentaba con él durante horas en la terraza, narrándole cuentos de antaño, enseñándole las letras con la dulzura de una educadora nata, y sobre todo, haciéndole sentir, con cada gesto y cada palabra, que era una parte irreemplazable de nuestra familia. Poco a poco, con el transcurrir de los días y la constancia de nuestro afecto, Julián fue despojándose de su coraza. Su sonrisa, una explosión de luz que iluminaba cada rincón de la casa cuando aparecía, se hizo cada vez más frecuente. Descubrimos su pasión por la huerta, donde con una sensibilidad innata, ayudaba a papá con las plantas, revelando un don especial para ellas. Y su talento para el dibujo era simplemente asombroso. Creaba obras de arte con una destreza que nos dejaba boquiabiertos, dibujos hermosos que mamá, con un orgullo desbordante, colgaba en la pared principal de la sala, como si fueran tesoros invaluables. Todo el pueblo comentaba lo afortunados que éramos por haber recibido a ese niño en nuestra familia. Parece un angelito caído del cielo, susurraban las señoras después de misa, conmovidas por su dulzura. En el ámbito escolar, Julián no tardó en destacar, demostrando una inteligencia aguda y una facilidad asombrosa para el aprendizaje. Los maestros no escatimaban en elogios hacia su desempeño, y yo, con el corazón hinchado de orgullo, me sentía inmensamente satisfecha de mi hermano menor. Incluso Augusto y Renato, mis hermanos mayores, que ya se encontraban en plena adolescencia, disfrutaban enormemente enseñándole nuevas cosas, compartiendo con él sus conocimientos y pasatiempos. La llegada de Julián a nuestro hogar insufló una alegría renovada, como si un rayo de sol constante se hubiera filtrado por nuestras ventanas, inundando cada espacio con su luz. Sin embargo, alrededor de sus 12 años, comencé a percibir cambios sutiles en su comportamiento, pequeñas fisuras en el brillo que antes irradiaba. A veces desaparecía inexplicablemente después de la escuela y regresaba a casa con un olor inusual impregnado en su ropa, un aroma que me resultaba extraño y perturbador. Cuando mamá, con su voz dulce pero firme, le preguntaba dónde había estado, él respondía con evasivas o peor aún, se irritaba con facilidad: «Déjame en paz».
Estoy harto de que me estén vigilando, espetaba, y subía a su cuarto azotando la puerta con una furia inusitada. Mamá, con una mirada de profunda preocupación, cruzaba una silenciosa comunicación con papá, pero él, intentando calmar las aguas, atribuía esos cambios a las vicisitudes de la edad, asegurando que pronto pasarían. Los fines de semana, aquel entusiasmo que antes lo impulsaba a caminar por el río o a colaborar en la huerta de papá se había desvanecido por completo. Prefería pasar horas interminables fuera de casa, en compañía de amigos que ninguno de nosotros conocía, rostros anónimos que surgían de las sombras de su nueva vida. Cuando regresaba, sus ojos revelaban una turbación inquietante, a menudo enrojecidos, y su comportamiento era errático. A veces reía sin motivo aparente, otras veces se sumía en un silencio impenetrable, recluido en un rincón, como si su mente vagara en otro universo. Mamá, con el alma dolida, retomó sus lágrimas a escondidas, y yo, con el oído atento, captaba las conversaciones angustiadas de mis padres por la noche, cuando creían que estábamos dormidos y sus voces se volvían susurros de preocupación. «Creo que está andando con esa pandilla del cerro», decía papá, con un tono que denotaba una mezcla de resignación y alarma. «Esos muchachos que trafican con sustancias que no deberían llegar a manos de los jóvenes». «Dios mío, Gerardo, ¿qué vamos a hacer?», respondía mamá con la voz quebrada, el miedo palpable en cada sílaba. «Es solo un niño todavía, un alma vulnerable en un mundo peligroso». Así, aquel niño que había llegado a nuestra casa como un ángel de luz, se fue transformando lenta pero inexorablemente. Su sonrisa dulce y espontánea cedió su lugar a una mirada desafiante, cargada de una rebeldía que no reconocíamos. Las palabras amables y llenas de cariño fueron sustituidas por respuestas groseras y cortantes, y aquella luz que había traído consigo al llegar, se fue apagando, dando paso a una sombra que crecía día tras día, envolviendo nuestra familia en una tristeza cada vez más profunda. Y ninguno de nosotros, en nuestra más sombría imaginación, podía vislumbrar cuán oscura y abismal esa sombra podría llegar a ser, qué profundidades de dolor y desolación nos esperaban. Cuando Julián cumplió 14 años, la situación dio un giro drástico, dejando de ser una simple fase de la adolescencia, como mi padre había intentado consolarse. Aquel niño dulce y encantador que un día había llenado nuestra casa de alegría, se había metamorfoseado en un adolescente prácticamente irreconocible, un extraño que habitaba bajo nuestro mismo techo. Sus ausencias en las clases se hicieron frecuentes y alarmantes, al punto de que la directora de la escuela, la respetable doña Beatriz, una mujer de temple y bondad, aparecía en nuestra puerta al menos una vez por semana, con la preocupación grabada en su rostro. «Don Gerardo», decía, con un tono de voz que denotaba su honda inquietud, «Julián lleva 3 días sin presentarse en la escuela. Hemos preguntado a sus compañeros, y todos coinciden en que anda en compañía de esa pandilla del cerro, el Cerro del Teposteco, que para la mayoría de las familias de Tepoztlán era un emblema de belleza natural y un remanso de paz, un lugar para la contemplación y la conexión con lo ancestral, se había transformado, en la visión de las autoridades y de algunos vecinos, en un punto de encuentro para jóvenes con problemas, un lugar donde la inocencia se desvanecía. El pueblo que antaño era celebrado únicamente por su exuberante naturaleza y las enigmáticas ruinas prehispánicas, donde solíamos realizar nuestros paseos dominicales en las cálidas tardes de verano, ahora también albergaba rincones oscuros, susurros de actividades ilícitas donde, se decía, se traficaban drogas y alcohol a menores de edad. Era un cambio doloroso, una mancha en la pureza de nuestro idílico rincón, que presagiaba tiempos difíciles. Recuerdo con una nitidez escalofriante, como si hubiera ocurrido apenas ayer, aquella fatídica noche de junio de 1965. Por cierto, no olviden suscribirse a Cartas de L.A. Abuela para más historias como esta, les espero con cariño. Yo tenía 16 años, la edad en que la vida comienza a desplegarse en un sinfín de posibilidades, y me encontraba en la cocina, auxiliando a mi madre en la preparación de la cena. El aroma del pozole rojo con carne de cerdo, una de esas recetas secretas que solo ella dominaba y que era el platillo predilecto de mi padre, llenaba el aire, prometiendo un festín para el paladar. Pero la ausencia de Julián, quien no había regresado a casa desde la mañana, teñía el ambiente con una preocupación creciente. Mi madre, con la mirada clavada en la ventana, suspiraba cada 5 minutos, el rostro surcado por la inquietud. «Josefina, la oscuridad ya nos envuelve y tu hermano no aparece»,
Siento un nudo apretado en el pecho, hija, me confió, su voz un susurro de angustia. Intenté tranquilizarla, asegurándole que seguramente estaría en casa de algún amigo, que pronto regresaría, pero en lo más profundo de mi ser, una sensación extraña, un presentimiento sombrío, comenzaba a arraigarse. No era normal que Julián faltara a la cena. Por más rebelde que se hubiera vuelto, la hora de la comida era sagrada para él. Fue entonces, en medio de la creciente penumbra y el silencio expectante, cuando un ruido estridente y abrupto resonó en la puerta principal. No era el golpe habitual de alguien que llama, más bien sonó como si una fuerza inusitada se hubiera arrojado contra ella. Mamá, con el corazón en un puño, corrió hacia la entrada, y yo, impulsada por un miedo incipiente, la seguí de cerca. Al abrir la puerta, Julián se tambaleó y casi cayó dentro de la casa. Sus ojos estaban inyectados en sangre, sus movimientos torpes, y de su ropa emanaba un olor penetrante a alcohol mezclado con algo quemado, un aroma que me heló la sangre. «Hijo mío, ¿qué te ha sucedido?», preguntó mamá con voz temblorosa, sujetándolo por los hombros en un intento desesperado por sostenerlo. Julián la empujó con una fuerza brutal, arrojándola contra la pared, donde su cuerpo impactó con un doloroso golpe. «Suéltame, vieja molesta. Estoy harto de que me controlen», espetó con una virulencia que me dejó sin aliento. Jamás en toda mi vida podré borrar la expresión de estupefacción y profundo dolor que se dibujó en el rostro de mi madre. Fue como si le hubieran propinado una bofetada, pero 1000 veces peor, una herida en el alma. El hijo que ella había acogido con tanto amor, al que había elegido para formar parte de nuestra familia, la trataba como a una desconocida, una enemiga. «Julián, pide disculpas a mamá ahora mismo», grité, impulsada por una valentía que ni yo misma sabía que poseía. Él se volvió hacia mí, y su mirada, esa mirada me heló hasta los huesos. Ya no era la de mi hermanito, era la de un extraño, de alguien a quien mi corazón no reconocía. «Cállate, idiota, ustedes no me mandan a mí». «Nadie me manda», exclamó con furia. Subió las escaleras, dando pisotones que hacían temblar la estructura de la casa, y se encerró en su cuarto, dejando tras de sí un silencio denso, cargado de tristeza. Mamá, todavía apoyada en la pared, lloraba en silencio, lágrimas mudas que caían por sus mejillas. Fui hacia ella, la abracé con todas mis fuerzas, deseando consolarla. «Vamos a llamar a papá, mamá. Necesita regresar más temprano hoy», le dije, aunque sabía que la presidencia municipal no siempre permitía tales libertades. Papá estaba trabajando en el turno de la noche, haciendo horas extras para comprar un radio nuevo que Julián tanto anhelaba. Qué ironía del destino. Aquella noche de desolación fue tan solo el preámbulo, el sombrío telón que se alzaba para dar paso a una etapa aún más oscura en nuestras vidas. En los meses que siguieron, el comportamiento de Julián se fue deteriorando a un ritmo alarmante, como una enfermedad que carcomía su esencia. Comenzó a desaparecer de casa por días enteros, sumergiéndonos en una angustia constante, y cuando regresaba, lo hacía con dinero cuyo origen nos era desconocido, una señal inquietante de sus nuevas actividades. En varias ocasiones, el comandante Hernández, la máxima autoridad de nuestro pequeño pueblo, tocó a nuestra puerta con noticias aún más perturbadoras. Julián había sido visto en compañía de la pandilla que asolaba las casas de veraneo en las afueras del poblado, cometiendo robos que sumían a la comunidad en el temor. Mi padre intentó de todo, con una desesperación creciente. Conversó con él con calma, impuso castigos y hasta buscó el consejo del venerable padre Anselmo, buscando una guía espiritual que pudiera rescatar a nuestro hijo. Pero nada parecía surtir efecto. Era como si una entidad ajena se hubiera apoderado de Julián, como si el niño bueno que habíamos conocido y amado con tanta profundidad hubiera desaparecido por completo, dejando solo una sombra de lo que fue. Una mañana de domingo, después de la misa, mientras todos tomábamos café en la cocina, en un intento por retomar la normalidad, papá intentó hablar con él una vez más, con la voz cargada de un amor desesperado. «Hijo, te amamos mucho. Sabes eso, ¿verdad? Solo queremos ayudarte. Por favor, permítenos guiarte», le suplicó, con la esperanza de alcanzar alguna fibra de su ser. La respuesta de Julián fue una risa burlona, un eco vacío que heló el aire. «¿Ayudar? ¿Ustedes? Nunca me han ayudado en nada. Me trajeron a esta familia solo para sentirse bien consigo mismos, para mostrarle al mundo lo buenos y caritativos que son. Por cierto, no olviden suscribirse a Cartas de la Abuela para más historias como esta. Les espero con cariño.
Miren, adoptamos a un huérfano. Somos tan benevolentes, ¿no es así? Espetó con sarcasmo. Mentira. Te elegimos porque te amamos desde el primer instante en que te vimos, replicó mamá, con la voz entrecortada por el dolor. Mentira, ustedes jamás me han amado de verdad. Siempre fui el diferente, el pobrecito, replicó él con una amargura que nos traspasó el alma. Pues bien, ahora ya no soy un pobrecito. Tengo mis propios compañeros, mi propia vida, y nadie me dice qué hacer. ¿Qué clase de compañeros son esos que te enseñan a delinquir y a intoxicarte?, preguntó papá, perdiendo la paciencia que hasta entonces había mantenido a raya. Amigos de verdad, gente que me acepta tal como soy, no como ustedes que pretenden transformarme en una muñeca perfecta, idéntica a esta estúpida de Josefina, me espetó con una crueldad que me heló la sangre. Aquello fue el punto de quiebre para mi madre. Se levantó, temblorosa, pero con una firmeza en la voz que rara vez le había escuchado, una determinación que emanaba de lo más profundo de su ser. Julián Ramírez Hernández, no vas a dirigirte a nadie así en mi casa. Mientras habites bajo este techo, vas a mostrar respeto a tu familia, sentenció, la voz cargada de autoridad. Estoy agotada de llorar cada noche, exhausta de ver a tu padre deslomarse trabajando para darte todo lo que pides, para luego ser tratado de esta manera. O cambias radicalmente ese comportamiento o nos veremos obligados a tomar medidas mucho más drásticas. Fue la primera vez que presencié a mi madre enfrentar a Julián de esa manera, con una autoridad que me sorprendió. Por un instante, una efímera esperanza se encendió en mí, pensando que él recapacitaría sobre el daño que estaba infligiendo, que pediría perdón por sus palabras. Pero lo que sucedió a continuación marcó un antes y un después en nuestras vidas, alterando para siempre el rumbo de nuestro destino. Julián se levantó de un salto, derribando la silla con un estrépito que rompió el silencio. Su rostro estaba encendido por la rabia, los puños cerrados con una tensión palpable. Tú no eres mi madre de verdad para hablarme así. Mi verdadera madre me abandonó y ahora entiendo por qué. Porque nadie puede amarme de verdad, ni ella, ni ustedes, nadie, gritó con una desesperación que se mezclaba con la ira. Luego, con una furia incontrolable, golpeó la mesa con tal fuerza que las tazas saltaron y una de ellas se hizo añicos contra el suelo. Inmediatamente después, salió dando un portazo tan violento que el cuadro de la Virgen de Guadalupe, que colgaba en la pared desde hacía años, se desprendió y cayó con un ruido sordo. Los tres nos quedamos paralizados, con la mirada fija en la puerta cerrada, sumidos en un silencio que pesaba como una losa. Augusto y Renato, mis hermanos mayores, ya no compartían nuestro hogar. Augusto se había casado y establecido en Cuernavaca, formando su propia familia, mientras que Renato se encontraba inmerso en sus estudios universitarios en la bulliciosa Ciudad de México. Éramos solo nosotros tres, mis padres y yo, enfrentando la tempestad en que Julián se había convertido, una fuerza destructiva que amenazaba con arrasar con todo lo que conocíamos. Regresará cuando se calme, dijo papá, intentando infundirnos un consuelo que ni él mismo sentía, pero había una preocupación palpable en sus ojos, una sombra de angustia que no podía disimular, que revelaba el profundo temor que lo embargaba. Julián no regresó ese día, ni el siguiente. Al tercer día, cuando ya la desesperación nos embargaba y comenzábamos a considerar la dolorosa opción de acudir a la policía, apareció en casa entrada la noche. Estaba más sereno, con una calma forzada, e incluso se atrevió a pedir disculpas a mamá de una manera algo torpe, casi infantil. Dijo que se había quedado en casa de un amigo, que necesitaba tiempo para organizar sus pensamientos y procesar sus emociones. Mamá, con ese corazón inmenso y una capacidad infinita para perdonar, lo abrazó con ternura y le aseguró que todo estaba bien, que lo verdaderamente importante era que estuviera de vuelta en el hogar, a salvo. Durante algunas semanas, la situación pareció mejorar ligeramente. Julián regresó a la escuela, llegaba a casa a la hora acordada e incluso, de vez en cuando, se ofrecía a ayudar a papá en la huerta, un gesto que nos llenaba de una efímera esperanza. Por cierto, no olviden suscribirse a Cartas de la Abuela para más historias como esta, les espero con cariño. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, una voz interior me advertía que algo fundamental seguía sin estar bien. A veces lo sorprendía observando a mamá con una expresión extraña, casi gélida, una mirada que me producía escalofríos, pero tan pronto ella se daba la vuelta,
Él volvía a ser el niño educado y apacible de siempre, como si estuviera interpretando un papel, esperando el momento oportuno. Fue en esa época cuando, de forma instintiva, comencé a cerrar la puerta de mi habitación con llave cada noche. No podía explicar la razón exacta, pero una sensación de vulnerabilidad me invadía, una intuición me decía que no estaba completamente segura. Había momentos en que sentía la mirada de Julián sobre mí, una vigilancia silenciosa y perturbadora que me erizaba la piel, pero no le conté a nadie. Después de todo, era mi hermano, y mamá ya había soportado tanto dolor que no quería añadir una carga más a su corazón. Lo que no sabía, lo que nadie podía prever, era que aquella aparente calma era tan solo la quietud que precede a la furia de una tormenta. Una tormenta que, con su implacable devastación, destruiría nuestra familia de una manera que jamás habríamos podido imaginar. Era el mes de octubre de 1965. Aquel día había sido inusualmente caluroso, el aire denso y pesado presagiaba un cambio. Papá había partido en un viaje de trabajo a la Ciudad de México, una reunión importante con contadores de otras presidencias municipales de la región, y estaría ausente por 2 días. «Cuídense mucho», nos dijo antes de partir, depositando un beso tierno en la frente de mamá y un abrazo cálido en la mía. A Julián, apenas un gesto con la cabeza y un escueto «pórtate bien, hijo», pues la tensión entre ellos se había vuelto tan densa que hasta las más simples muestras de afecto se habían tornado raras y forzadas. Aquella tarde me encontraba en la cocina, ayudando a mamá a preparar mole con pollo y chocolate, siguiendo las recetas típicas de Tepoztlán, un ritual arraigado en nuestra tradición. Era una costumbre muy arraigada en esta época del año, especialmente en octubre, cuando comenzaban los preparativos para el Día de Muertos, y el dulce aroma del mole llenaba cada rincón de la casa, evocando recuerdos de felicidad. Normalmente, estos momentos estaban llenos de risas e historias compartidas, pero ese día, una tensión inexplicable flotaba en el aire, un presentimiento oscuro que no lográbamos desentrañar. «Josefina, ¿has visto a tu hermano hoy?», preguntó mamá, mientras removía lentamente la olla de mole, su voz un susurro de preocupación. «Salió temprano, antes del desayuno. Dijo que iba a encontrarse con unos amigos». Mamá suspiró, removiendo el mole burbujeante con una lentitud inusual. «He tenido sueños extraños, hija, pesadillas con aguas turbias, con puertas que no puedo abrir. Mi abuela solía decir que eso era un presagio de malos tiempos». «¡Qué tonterías, mamá! Son solo sueños», respondí, intentando infundirle calma, aunque en el fondo una sensación inquietante me invadía, como si el aire se hubiera vuelto más denso y pesado. Terminamos el mole al anochecer, justo cuando los últimos rayos del sol se despedían. Mamá llenó algunas ollitas de barro y dejó el resto enfriando en la cazuela. «Voy a guardar un poco para tu papá. Le encanta», dijo con una sonrisa triste, un gesto que denotaba la ausencia que ya sentíamos. Después se fue a descansar un rato, quejándose de un dolor de cabeza persistente. Yo me quedé en la cocina, limpiando el desorden, el silencio de la casa amplificando mis pensamientos. Cuando terminé, me dirigí a mi cuarto para estudiar. Tenía un examen de matemáticas al día siguiente y quería estar bien preparada, sumergirme en los números para evadir la creciente ansiedad. El tiempo se escurrió sin que me diera cuenta, y cuando levanté la vista, la oscuridad ya había envuelto la casa. Bajé para encender las luces y verificar si mamá estaba bien. La casa estaba extrañamente silenciosa, un mutismo que me erizaba la piel. La llamé, pero no obtuve respuesta. Fui hasta su cuarto, pero la cama estaba vacía. Regresé a la cocina, pensando que tal vez había salido al patio. Fue entonces cuando escuché un ruido fuerte y contundente proveniente de la sala, un sonido como si algo pesado hubiera caído al suelo. «Mamá», grité, caminando despacio, con el corazón latiéndome con fuerza hacia la sala. Lo que vi al entrar me hace temblar hasta el día de hoy, un recuerdo grabado a fuego en mi memoria. Mamá estaba tendida en el suelo, su cuerpo inerte. La sangre brotaba de su cabeza, formando un charco oscuro y siniestro que se extendía sobre la alfombra clara que ella tanto apreciaba y cuidaba. Y sobre ella, con una expresión que jamás podré olvidar, una mezcla de vacío y furia, estaba Julián. En su mano, nuestra lámpara de cerámica, ahora rota en pedazos y manchada de un rojo escarlata, el arma de un crimen. «¿Qué has hecho?», grité, corriendo desesperadamente hacia mi madre. Julián me miró como si solo en ese instante se diera cuenta de mi presencia, de que yo era testigo de su horror.
Sus ojos estaban vidriosos, las pupilas tan dilatadas que apenas se distinguía el color de sus iris. Su cuerpo temblaba ligeramente, y un olor fuerte a alcohol se mezclaba con otra fragancia, una que en aquel entonces no reconocía, pero que hoy sé era el rastro de la droga. Por cierto, no olviden suscribirse a Cartas de L.A. Abuela para más historias como esta, les espero con cariño. No paraba de hablar, su voz un murmullo incoherente, diciendo que yo estaba destruyendo a la familia, que yo era una decepción, mientras miraba la lámpara rota en su mano, como si no entendiera cómo había llegado allí, como si el acto no fuera suyo. Me arrodillé junto a mamá, el terror paralizándome. No lograba sentir su respiración, la sangre era tan abundante que mis manos y mi vestido pronto quedaron empapados, un horror líquido que me cubría. Necesitamos llamar a un médico rápido, le grité a Julián, la desesperación brotando de mi alma. Fue entonces cuando sus ojos cambiaron, una explosión interna, una mirada que nunca antes había visto, ni siquiera en sus peores momentos de ira. Era una mirada vacía, sí, pero al mismo tiempo cargada de una intención terrible, una frialdad calculada que me heló la sangre. Nadie va a llamar a nadie, dijo con una voz extrañamente calmada, un tono que contrastaba con el caos de la escena. Ya está muerta de todos modos. No, no puede ser, gemí, una desesperación tan profunda que sentí que iba a desgarrarme por dentro. Intenté levantarme para correr hacia la casa de doña Dolores, nuestra vecina, que tenía el único teléfono de la cuadra. Pero Julián fue más veloz, aferrándome del brazo con tal fuerza que dejó marcas amoratadas en mi piel. No vas a ir a ningún lado, dijo, arrastrándome brutalmente lejos del cuerpo de mi madre. Nadie puede saber lo que pasó aquí, suéltame, necesitamos ayudar a mamá, grité forcejeando con todas mis fuerzas. Sentí una bofetada tan potente en la cara que vi estrellas, el impacto reverberando en mi cráneo. Caí al suelo, aturdida, el sabor metálico de la sangre llenando mi boca. Julián me arrastró por el cabello hasta el sofá y me lanzó allí, como si yo fuera un muñeco de trapo. Escucha bien lo que te voy a decir, habló entre dientes, su rostro tan cerca del mío que podía sentir su aliento agrio repulsivo. Tu madre se cayó. Estaba limpiando la lámpara, resbaló de la escalera y se golpeó la cabeza. Fue un accidente, ¿entiendes? Un accidente. Pero no fue eso lo que pasó, sollocé, las lágrimas brotando incontrolables. Tú la mataste. Otra bofetada más fuerte que la primera. Sentí el dolor agudo y la sangre en mi boca. Si cuentas otra historia a alguien, a cualquier persona, te va a suceder lo mismo que le pasó a ella y después a tu padre. ¿Entendiste bien? Amenazó con una crueldad que me heló el alma. Asentí temblando de miedo y dolor, incapaz de emitir sonido alguno. Me soltó y comenzó a caminar de un lado a otro, las manos revueltas en su cabello sucio, una expresión de desesperación y cálculo en su rostro. Necesitamos arreglar esto antes de que alguien se aparezca, murmuró, más para sí mismo que para mí, sus palabras un macabro plan. Fue a buscar una escalera en el lavadero, la misma que mamá usaba para las tareas domésticas, y la colocó junto a la lámpara de la sala, simulando la escena del supuesto accidente. Después me obligó a ayudarlo a limpiar la sangre del piso, cada mancha un eco de la tragedia, cada frotado un acto de complicidad forzada. Yo lloraba tan profusamente que apenas conseguía ver lo que estaba haciendo, el mundo a mi alrededor un borrón de dolor. Mi madre, mi adorada madre, yacía muerta en el suelo, y yo, su hija, estaba siendo obligada a ayudar a su asesino a encubrir el crimen, una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando terminamos la macabra limpieza, me sujetó por los hombros, sus dedos clavándose en mi piel. Ahora vamos a llevarla al cuarto. Diremos que no se sentía bien, que se fue a acostar más temprano y la encontramos así por la mañana. ¿Entendiste? No conseguí responder, mi voz se había quedado atrapada en mi garganta. Me sacudió con fuerza, sus ojos brillando con una determinación aterradora. ¿Entendiste? Repitió su voz un susurro amenazante. Sí, respondí casi sin voz, mi alma hecha pedazos. Cargamos a mamá hasta la cama, un cuerpo pesado e inerte, sin la calidez y la vida que siempre la caracterizaron. Julián la colocó acostada, arregló su cabello para ocultar la herida en su cabeza y la cubrió con la sábana hasta el cuello, simulando que dormía plácidamente. Al verla así, realmente parecía que solo estaba descansando, si no fuera por la palidez mortal de su rostro y la mancha de sangre que comenzaba a expandirse en la almohada blanca, un testimonio silencioso del horror. Ahora ve a bañarte y cambiarte de ropa, ordenó con voz fría. Y tira ese vestido, está completamente manchado de sangre, no debe quedar rastro alguno.
Fui al baño como un autómata, mis movimientos mecánicos y vacíos. No lograba pensar ni sentir. Era como si mi alma se hubiera desprendido de mi cuerpo y yo estuviera observando todo desde una distancia inalcanzable, una espectadora de mi propia tragedia. Dejé que el agua caliente de la regadera corriera sobre mí, lavando la sangre de mi madre de mi piel, mientras lágrimas silenciosas, amargas y vacías se deslizaban por mi rostro. Por cierto, no olviden suscribirse a Cartas de L.A. Abuela para más historias como esta. Les espero con cariño. Quería gritar, liberar el torbellino de dolor que me oprimía, pero sabía que no podía, que mi voz estaba prisionera de su amenaza. Quería correr, escapar de aquella pesadilla, pero ¿a dónde iría? ¿Quién me creería una niña rota y aterrorizada? Al salir del baño, vestida con un camisón limpio, Julián me esperaba en el pasillo, su figura erguida y su mirada una vez más había mutado. Ya no era la rabia ni el vacío lo que se reflejaba en sus ojos, era algo diferente, algo que me heló hasta lo más profundo de mi ser, una mezcla de posesión y depravación. «Ahora somos solo tú y yo», dijo acercándose, su voz un susurro que se clavó en mi alma, «y vas a hacer exactamente lo que yo te ordene, sin cuestionar ni dudar». Lo que sucedió en las horas subsiguientes es tan lacerante, tan profundamente doloroso, que incluso después de tantos años, me resulta casi imposible plasmarlo en palabras, el solo intento me quiebra el espíritu. Julián me condujo a mi habitación y cerró la puerta con llave, sellando mi destino en ese infierno personal. Aquella noche, el hermano que un día amé con la inocencia de mi corazón infantil, el ser que debió ser mi protector, no solo ultrajó mi cuerpo de niña, sino que también desgarró mi alma en pedazos. Me utilizó como si yo fuera la más despreciable de las basuras humanas, mientras yo lloraba en silencio, el rostro hundido en la almohada, anhelando con todas mis fuerzas que aquello terminara, deseando que la muerte me llevara a mí también, para que el dolor cesara. «Si se lo cuentas a alguien, tu padre será el siguiente», susurró en mi oído antes de salir del cuarto, ya en la madrugada, su voz un eco de maldad. «Y sabes que soy capaz de cumplir mi amenaza, que no dudaré en hacerlo». Me quedé allí, tendida en la cama, incapaz de moverme, sintiendo dolores que jamás imaginé que pudieran existir. Dolores físicos, sí, pero principalmente aquellos que desgarraban el alma, heridas que sangraban desde lo más profundo de mi ser. Mi madre estaba muerta, su vida arrebatada con una crueldad incomprensible. Yo había sido violada por mi propio hermano, el que había llegado a nuestro hogar como un ángel, y no podía contárselo a nadie, no podía buscar ayuda, ni siquiera me atrevía a llorar en voz alta, para no delatar la pesadilla en que me había convertido mi vida. Pasé la noche en vela, escuchando los ronquidos de Julián en la habitación de al lado, un sonido que me resultaba abominable, como si nada hubiera sucedido, como si no acabara de destruir nuestra familia para siempre. Pensé en huir, en escapar de aquel infierno, pero ¿a dónde iría? ¿Quién me creería? ¿A quién le confiaría una historia tan monstruosa? Y si cumplía su amenaza, si también mataba a mi padre, mi único refugio que me quedaba. A la mañana siguiente, Julián me despertó temprano, con la voz áspera y el rostro hinchado, como si hubiera llorado, pero yo sabía que era la resaca, el rastro de sus excesos. ¿Recuerdas lo que acordamos?, me preguntó, sus ojos rojos e inquisitivos. Fue un accidente. Mamá se cayó de la escalera mientras limpiaba la lámpara. ¿Entendiste bien? Asentí, incapaz de mirarlo a los ojos, sintiendo la humillación quemarme por dentro. Ahora levántate y arréglate. Tenemos que avisar a los vecinos y tienes que parecer normal, ¿entiendes? Nada de miradas extrañas o de quedarte llorando demasiado. Fue un accidente triste, pero solo un accidente, sin culpables, sin horrores ocultos. Obedecí, convertida en una muñeca de trapo, sin vida propia, mis movimientos automáticos y vacíos. Me vestí, intenté arreglar mi cabello, pero mis manos temblaban tanto que desistí, la desesperación impidiéndome cualquier gesto de normalidad. Familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, todos podemos hacer la diferencia en la vida de alguien que está sufriendo, un pequeño gesto que puede salvar. No cierres los ojos. No finjas que no viste. Ofrece ayuda, aunque sea simplemente escuchar sin juzgar, sin prejuicios. Y si has pasado por algo parecido a lo que yo pasé y conseguiste sobrevivir, comparte tu historia también, tu testimonio puede ser una guía. No necesita ser para el mundo entero, puede ser apenas para una persona que sabes que necesita escucharla, una palabra de esperanza. Las historias de superación son como semillas.
Las plantamos sin saber exactamente qué frutos darán, pero confiando en que algo bueno crecerá de allí, una cosecha de fortaleza. Mis queridos y mis queridas de corazón, si conoces a alguien que está atrapado en un ciclo de violencia doméstica o cualquier tipo de abuso, comparte este video inmediatamente. Cada minuto cuenta cuando se vive en el infierno, cada instante es crucial. Tus acciones pueden salvar una vida hoy, ahora mismo. No esperes hasta mañana porque para muchas víctimas el mañana puede no llegar. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para que estos mensajes de esperanza puedan alcanzar a quien más los necesita. Cuéntame en los comentarios si ya has ayudado a alguien a salir de una situación de abuso o si tú mismo has conseguido escapar. Tus palabras pueden ser la luz que alguien está buscando. Hazlo ahora, no esperes ni un minuto más, porque mis queridos, lo que nunca le conté a nadie hasta hoy es que, lo admito, pensé en cometer actos contra mi cuerpo extremadamente dañinos. Yo era una persona muy débil mentalmente, y eso me hacía sufrir por cosas que estaban fuera de mi control. Por eso quiero que todos los que me han visto, hasta ahora comenten en los comentarios la siguiente palabra. Fuerza, la vida nos desafía, pero siempre hay fuerza dentro de nosotros para seguir adelante. Te invito a unirte a la familia de cartas de DLA Abuela para seguir compartiendo estas lecciones de vida y resiliencia.